Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Señor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Hasta el momento, ¿cuántos compañeros son? 28, profesor. 31. 31. Hola, profesor. Buenas, ¿cómo está, señor Sanabria? Bien, bien, bro. ¿Qué tal vos? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Falta 3, 6, 6, 5, 4. Y la lista en total, yo me refería a la lista de alumnos que se Ah, están matriculando. por el momento, 100 Sí, eso. alumnos, profe. 100 alumnos. Por el momento que ya están en el Perfecto. sistema. Y en dirección académica, ¿qué información se les dio? Buenas, ¿cómo está, doctor Juan Ortega? ¿Cómo está usted? Yo tengo entendido que se siguen matriculando más alumnos. Espectacular, maravilla. Buenas, Buenas doctor. noches, ¿cómo están? ¿Se Bien, bien. escucha, profe? Sí, se escucha bien, doctor. Buenas noches, Ya, doctor qué Juan. suerte. ¿Cómo están todos, señores? Un gusto estar otra vez con ustedes. Estamos llegando con el profe Fernando, también estamos llegando cada uno de nuestras eh, actividades, pero estamos acá aprendidos. Pues, Bueno, ¿qué les parece si empezamos? profe, Sí, un segundito. Para sí, no sí, robarle, atento. yo le prometí profe, yo le prometí a la delegada que íbamos a ser bastante expeditivos hoy en nuestra clase, porque Sí, están teniendo algunas actividades personales cada uno luego, ¿verdad? Tenemos 10 diapositivas. Yo estoy trabajando en nuestro trabajo práctico y estoy elaborando de la siguiente forma. Todavía no, la dirección académica no me pasaron un listado específico el final, entonces se está modificando constantemente, por eso no estoy alzando el listado con el trabajo práctico. Pero apenas pueda, o si no, hoy ya voy a tratar de alzar ya el trabajo práctico para la cédula. Es de la siguiente forma. Se divide por lección.
En la lección 1 está historia, lo que es la historia y todos los puntos del programa, ¿verdad? Está luego cada uno con su cédula. En la lección 2, el que es el segundo en la lista toma la lección 2. El que es tercero en la lista toma el punto 3 de la lección 2. Y así específicamente va a ir desarrollando. Pero yo le voy a preparar de una mejor manera para que puedan entender mejor. De eso no hay ningún inconveniente. Ahora lo que le quiero adelantar también es, nosotros vamos a tener 2 parciales. Nuestras 2 parciales van a ser de forma, ¿cómo te voy a decir? Virtual, nuestras 2 parciales. Y el examen final va a ser de forma presencial en la Facultad de Derecho. Esa es la información que le quería dar. ¿Me escucharon bien? Espero retorno. Sí, profe. Sí, profe. Hola, profe, yo me acabo de conectar. ¿Podrías repetir, por favor? Que en cuanto a los exámenes parciales, los dos exámenes parciales vamos a tener de forma virtual. De forma virtual. Si pueden, por favor, hacer un screen de pantalla y me pasan luego, por favor. Eso tenemos que estar levantando dentro de la página de nuestra clase. ¿Alguien pudo hacer algún screen de pantalla? Porque el mío no me está permitiendo hacer ese procedimiento. Bueno, como les decía, el trabajo práctico estoy elaborando porque estoy esperando el listado definitivo de la dirección académica. El otro punto que le quería adelantar era sobre los trabajos prácticos, las parciales. Vamos a tener 2 parciales. Las 2 parciales van a ser por sistema virtual, por Classroom, formulario ¿cómo te iba a decir? Selección múltiple. Y el examen final va a ser en la facultad de forma presencial. Eso es lo que le quería adelantar. En donde espero que los 96 alumnos que estén acá le quiero encontrar en ese último examen de Historia del Paraguay. ¿Estuvo claro? Sí, Daniel. profe. Profe, muy claro. Tengo una pregunta. Así mismo, clarísimo. ¿Usted ya tiene fecha fija para los parciales? Así nos podría indicar y podemos anotar. Para el parcial, un segundito, voy a ver para si accedo a mi pantalla. Un segundito. Bueno, estoy robando el tiempo que le prometí a la delegada, el delegado, Daniel, la Silvina. Bueno, nuestra primera parcial va a ser el 28 de marzo. Y la segunda parcial va a ser el 25 de abril. 28 de marzo y 25 de abril. Genial, profe, muchas gracias. Bueno, para no robarle más tiempo y al pedido de la delegada y también a Daniel y a Silvina, si están ahí, me escuchan, le cedo la palabra al profesor para que pueda proceder. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias a vosotros. Muchas gracias, profe. Bueno, permiso. Si hay compañeros que desean ingresar, que no ingresaron todavía, me avisan. Bueno, voy a escuchar luego el... Profe, yo acabo de ingresar. ¿Para qué es el print de pantalla, la captura? Hola. Hola, ¿sí? Hola, profe, ¿me escuchaste?
constancia de que de desarrollo de clases, ya que no se puede grabar, entonces es una forma de documentarse. Sí, ¿Y dónde subimos respecto, eso? respecto a eso, profe, quiero comentar nomás que los compañeros, justo por ese motivo, están poniendo su presencia en Classroom, justo con la fecha y la hora de ahora, ¿verdad? Y los delegados tienen una forma de hacerlo en YouTube y también en Facebook está la transmisión de la clase para que los demás compañeros que no pudieron ingresar, que tienen la constancia, que están enfermos en su trabajo, lo que sea, que puedan ver de forma después en esas plataformas, ¿verdad? Pero la Perfecto. asistencia está en Classroom por ahora. Muchas gracias, agradecido. Bueno, con vuestra licencia, vamos. Está tardando nomás. Ahí. Bueno, unidad 4. Siglo XVIII, XVII, perdón. Expansión y retracción. Hablamos justamente en la clase anterior sobre la expansión de fundación de ciudades desde Asunción, ¿verdad? A las distintas latitudes pertenecientes a los territorios que se encontraban bajo dominio de las coronas españolas. Un ratito. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, te escuchamos. Sí, profe. Ya. Le voy a entrar a los compañeros. Ahí. Bueno, la expansión poblacional y colonizadora iniciada por Irala en la región del Guairá fue continuada por otros capitanes, Ruiz Díaz de Melgarejo, Alonso Riquelme de Guzmán y su hijo, el mancebo Asunceno Ruiz Díaz de Guzmán, fundador de Santiago de Jerez. En el siglo XVII, la incorporación de los jesuitas hizo posible el establecimiento de los primitivos pueblos misioneros jesuitas. Antes de la segunda década del siglo, por iniciativa de Hernandarias, se produjo la división de la provincia y España perdió inmensos territorios. El gran error, ¿verdad?, que se cometió, que hasta hoy día lo estamos padeciendo, ¿verdad? Como hablamos, ¿verdad? Todos aquellos pueblos que tenían, o estados, imperios, que tenían salida al mar, tenían recursos, se generaban recursos a través de del libre mercado, ¿verdad?, del mercantilismo que se realizaba en esas zonas portuarias. El gobierno de Hernandarias, obra de Hernandarias, creaciones educativas y culturales, la protección de los pueblos indígenas. El fallecimiento del gobernador Valdés de la Banda en diciembre de 1600 produjo la vacancia en la titularidad de la gobernación del Paraguay y del Río de la Plata. Para 1602 ya radicaban en la provincia dos nombramientos a favor del criollo asunceno, uno del virrey del Perú y otro de la misma corona, que Hernandarias recibió en Santa Fe. Estando ya en ejercicio del gobierno, ya entonces se hace evidente que se fue acentuando con el correr del tiempo. Hernandarias, que posee gran
Buenos Aires y Paraguay, se plasmaron en dichas ordenanzas que trataron de reparar los abusos hacia los nativos, impidiendo, entre otras cosas, su compra-venta, su trabajo servir, estableciendo una remuneración de sus tareas, la posibilidad de escoger a su patrón, y se reglamentó la mita. La mita fue un sistema de reciprocidad de trabajo utilizado en América, pero para con los nativos, única y exclusivamente. Y acá viene justamente nuestra debacle que hasta hoy día sentimos. Una iniciativa planteada con serios fundamentos, la erección del territorio del Guará en una gobernación independiente para mantener su mejor desarrollo y seguridad, fue malograda a causa de un dictamen del virrey del Perú, Marqués de Montesclaro, que desvirtuó el proyecto original. De ello resultó, en virtud de la Real Cédula del 16 de diciembre de 1617, moción que fue aprobada por el rey Felipe III en 1617, la división lisa y llana del extenso territorio en 2 gobernaciones o provincias. Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y las ciudades de Santa Fe, Corrientes y Concepción del Bermejo. La segunda, del Guairá o Paraguay, con capital en Asunción, y las ciudades de Villarrica, Ciudad Real, Santiago de Jerez. Obviamente las ciudades del Guairá siguieron tan lejanas y desprotegidas, y a breve plazo fueron arrasadas por los bandeirantes. Solo se salvó Villarrica mediante el sacrificado proceso de sucesivas traslaciones, hasta llegar justamente, como hablamos la vez pasada, hasta donde hoy está radicada. Y ahora en el siguiente punto vemos cómo estaba la provincia gigante de las Indias, o en este caso del Guairá o Paraguay, antes de 1617, antes de la división. Y ahora les pongo un mapa que tenemos también de la clase anterior, para que ustedes puedan apreciar en el punto 2, donde dice desmembración en 1617, la parte por el color, para que se fijen un poco. Y el Paraguay en este caso llegaba inclusive, acá no está bien marcado, pero tenía salida a las costas todavía del Océano Atlántico, pero con esta desmembración prácticamente se le cercena en gran parte su territorialidad, ¿verdad? Una de las tantas, en este caso la segunda que tuvo. Si pueden fijarse en su diapositiva. Y así, la falta de, no solamente, entre la diplomacia y el manejo de la administración española, nunca nos favoreció en este caso, ¿verdad? En este y en varios otros. Conquista espiritual en el Paraguay, la obra jesuítica. Desde la fundación de la misma Asunción, los religiosos trabajaron hombro a hombro con los conquistadores en la tarea de la incorporación de la población nativa a la civilización de los conquistadores, formación de la familia de acuerdo a los principios de la religión católica, en este caso, educación. Es apenas un esquema de una sacrificada labor en los arduos días de la conquista y colonización. Y no había de otra forma tampoco, sino que a través, con la constancia, la perseverancia y el tiempo. Porque, como les dije a ustedes en la clase anterior, no se le puede venir de la noche a la mañana a tratar de imponer creencias de otras latitudes, ¿verdad? Cuando que ellos tienen su propio sistema religioso, vamos a decirle, por así decirlo. Y el guaraní, en este caso, fue una de las herramientas para llegar a ellos, para llegarle con más profundidad. Hernando Arias Saavedra, ¿verdad?
y su hermano el obispo Trejo y Sanabria y el Cabildo Asunciano fueron los principales responsables de la presencia jesuítica de la provincia, con dos objetivos fundamentales: la obra misional y la habilitación de una institución de estudios superiores en la Asunción. A este efecto, el Cabildo Asunciano proveyó del predio necesario y el gobernador Andarias y algunos vecinos los medios económicos indispensables. La orden mercedaria. Después de la fundación de Asunción, los mercedarios establecieron un convento donde trabajaron con gran celo los frailes Juan de Salazar y Juan de Almazán. Fueron el primer convento erigido en estas comarcas llamado San José del Paraguay. En Areguá fundaron una capilla con gran chacra y hacienda atendida por negros y mulatos. La orden de los Jerónimos, los sacerdotes de esta orden llegaron en la expedición de Pedro de Mendoza. En Asunción se dedicaron activamente a la evangelización de los indígenas. Cuando en 1544 se produjo el derrocamiento de Alvar Núñez, los frailes jerónimos se pronunciaron a favor de este, motivo por el cual abandonaron la provincia en la Calavera comuneros. Los dominicos se establecieron en el interior de la provincia, fundando una capilla, chacra y estancia en Tabapí, actual ciudad de San Roque González, con numerosos negros y pardos. La orden franciscana. Llegaron a la provincia con el adelantado Alvar Núñez en 1542. Se dedicaron además a la labor educacional de los jóvenes criollos, fundando conventos y noviciados, además de escuelas elementales y cátedras libres para la enseñanza de la gramática, latinidad y filosofía. En el convento establecido en Asunción, habilitaron un noviciado para nativos y mestizos. Igualmente crearon una escuela de estudios superiores. Se debe a esta orden la fundación de los pueblos Altos, Itá, Yaguarón, Ipané, Guarambaré, Tomatí, Yutú, Cazapá y otros. En cuanto a la aportación artística, dejaron inestimables vestigios en las iglesias, todos tallados en madera, figuras representativas. Fray Luis de Bolaños, quien fue el primero en aprender el guaraní y a escribir un catecismo en dicho idioma. Fray Alonso de San Buenaventura, Fray Gabriel de la Anunciación, Fray Francisco de Guzmán. Los franciscanos, a diferencia de los jesuitas, no establecieron demarcaciones territoriales separadas e independientes de todo poder político y civil de la colonia. Los jesuitas, esta orden religiosa fue la última en llegar a América, debido a que primeramente fueron comisionados al lejano oriente. Arribaron al Paraguay el 11 de agosto de 1588, gracias a las gestiones de Hernandarias con el general de la Compañía de Jesús. Vinieron los primeros sacerdotes a fundar la provincia jesuítica del Paraguay el 9 de febrero de 1604, que incluía al de Tucumán y excluía ambas, la del Perú. Estas órdenes, a más de, si bien vinieron varias y con posterioridad muchas más que hoy día se conocen, siempre hubo entre los jesuitas y los franciscanos un tire y afloje de poderes. Y si bien todos venían con un propósito, con el propósito de evangelizar, también tenían sus, diríamos, ambiciones personales, ¿verdad?, con respecto a la orden.
Organización y territorio, estructura social y política, ubicación geográfica de la provincia jesuítica del Paraguay, el sistema económico. Las reducciones ubicadas en el Paraguay fueron San Ignacio Guazú, San Ignacio Miní, San Cosme, Itapúa, Corpus, Candelaria, Santa Ana, Loreto, Santa María de Fe, Santiago. Además, los jesuitas establecieron ricas estancias fuera de las regiones mencionadas en Paraguarí, Tacuarí y Cañabé. Externa, con respecto a su organización. Todas las reducciones fueron construidas con un mismo plano. A un lado de la iglesia se ubicaba la casa de los misioneros y a continuación talleres de diversos oficios. Detrás de la iglesia se ubicaba el cementerio y hacia el otro lado el Cotiguazú, dirigido a viudas y huérfanos. A ambos lados de la plaza central se construían las habitaciones de las familias indígenas y por último los almacenes donde se depositaban los productos de cosecha. En interna, cada reducción estaba gobernada por 2 jesuitas, a veces por 3, si el pueblo tenía más habitantes. El cura rector o paituya era el principal y el paimini o sotacura era el doctrinero y ejercía la función de despensero encargado de distribuir los alimentos a la población. La educación misionera. Tenían acceso a la educación solo los que serían más de edad, sacerdotes, alcaldes o médicos. Los niños, médicos en el sentido del conocimiento de la medicina que se manejaba muy poco, no necesariamente salían, por decirlo así, doctores, sino también el conocimiento de botánica para cubrir las dolencias básicas que se conocían. Y esto también sirvió porque, como ustedes saben, la cultura guaraní aportó mucho con respecto a lo que serían los remedios, por llamarlo así, yuyos que hoy conocemos y que nos pasan de moda, que son bastante también. Hola, señorita. Sí, profe, podría ser lo que conocemos hoy como medicina alternativa. Espectacular. Gracias. También se le puede llamar como medicina alternativa porque dentro de también la medicina moderna también se maneja ese término, pero lo que usted acaba de decir no deja de ser cierto. Tiene mucho de verdad. Y hasta hoy día se aplican estos conocimientos botánicos de los nativos, de nuestros ancestros, ¿verdad? Bueno. El cultivo de la yerba mate. La yerba mate era un monopolio paraguayo, pues solo en Paraguay se producía este producto. Con este objeto, los misioneros jesuitas hicieron traer de los montes gran cantidad de plantas y facilitaron su producción, formando con ella yerbales artificiales en los alrededores de sus reducciones. Los jesuitas exportaban la yerba mate a distintos puntos de la provincia, dejándoles interesantes beneficios con los cuales pagaban el tributo que debían por cada nativo y compraban las necesidades de los pobladores de los rubros que no se producían. Acá hay un punto importante que también se tiene en cuenta. Una de las razones por la cual también ellos producían. En el libro de Blas Garay, el comunismo en las misiones
van a profundizar más. Ese libro se encuentra en la biblioteca de la Facultad de Derecho sobre este punto. Y también esto que estamos hablando, esta pincelada que estamos tocando, también causaba roncha dentro de lo que era a los gobernadores, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces, si bien acá dice que se pagaba ciertos tributos, pero muchas veces eso se quedaba, como dicen ellos, se quedaba, y lo que no se distribuía. Y más adelante vamos a profundizar un chiquitito más, ya que distintos gobiernos que vinieron ya también después, con posterioridad, inclusive a la independencia del Paraguay, supieron explotar esta fuente de ingreso, ¿verdad? Con respecto a la yerba mate, muy, muy utilizada en Sudamérica. Y no solamente en Buenos Aires, Paraguay y Buenos Aires, sino también el sur del Brasil. El sistema económico era colectivista, desarrollaron todos los valores de la agricultura, alcanzaron su desarrollo pleno y habilitaron telares para la confección de tejidos. Se sumaron los aportes europeos como la caña de azúcar, cereales, la yerba mate producida y exportada, también la ganadería dejaron ganancias. Hasta hoy día el fuerte nuestro, sí o sí, siempre y para siempre, va a ser la agricultura y la ganadería. Y por qué no más adelante también aprovechar los recursos de nuestras 3 represas. Vamos a ver más adelante, vamos a tocar también, y poder posesionarnos mejor económicamente dentro de nuestro país y también con el exterior, ¿verdad? Con los países vecinos. El régimen de producción y consumo en las reducciones era un estricto cooperativismo. El producido de esas labores integraba el tupambaé o cosa o propiedad de Dios, y el trabajo y la producción privada integraba el abambaé. Esa es la diferencia. Tupambaé, lo que se producía con esas labores como dentro de lo que era el cooperativismo, y también el trabajo individual o la producción que constituía el abambaé o cosa del nativo, ¿verdad? Lo que era para sí. Aportes, el arte y la cultura. Todo lo que es arte y cultura. Hay un texto, o varios en este caso, ¿verdad? En la Facultad de Derecho, con respecto a lo que es la cultura, la educación, de Efraín Cardoso, si mal no recuerdo. Pura historia de la cultura, bastante breve no es, pero ahí se encuentra todo este capítulo, van a encontrar con más profundidad. Tenemos muchos materiales que le van a servir a usted, no solamente para historia del Paraguay, sino también para derecho diplomático más adelante. O para alguna investigación también que quieran hacerlo ustedes el día de mañana. Aportes al arte y la cultura. La arquitectura presentaron mayor importancia al aspecto interno de los templos. Debido a ello, las construcciones eran de madera. Las construcciones después fueron de piedra, tallándolas y formando imágenes de índole religiosa. Con respecto a esto, por ejemplo, el nativo se le enseñó, ¿verdad?, a pulir, a tallar, y vamos a decir que forjó esa habilidad para estos efectos. Hasta hoy día podemos ver, por ejemplo, en la iglesia de Yaguarón, todo lo que está ahí es rico prácticamente en cultura, en lo que es la cultura paraguaya,
en la época de justamente la colonización, porque es increíble lo que uno puede llegar a ver ahí más de 200 años después, y se mantiene, por lo menos se procura, ¿verdad? Porque hay mucho por mantener y mucho que comentar con respecto a la cultura paraguaya. La escultura, bajo la supervisión de instructores religiosos, trabajos destacables en la variedad de objetos trabajados, púlpitos, altares, retablos, columnatas, imágenes mobiliarios, pilas bautismales tallados en piedra, muchos de ellos hasta hoy día conservan su magnífico colorido realizados con mica amarilla, artesanías en cuero, tejidos en algodón y lana. Tuvieron músicos que ejecutaron con admirable perfección obras de maestros europeos, y también vocalización y canto. Y esto que estoy diciendo lo pueden ver también en la película que citaron los compañeros en la clase anterior, La Misión. Toda esa enseñanza que se le transmitía, ¿verdad?, a los nativos de distintas edades, ¿verdad?, eran bastante bien recepcionadas por ellos mismos, y eso hacía que se enriquezca también el acervo, ¿no? El acervo, vamos a decir, español, guaraní español, ¿verdad?, en este caso. Las ceremonias religiosas e iniciación de trabajos comunales se realizaban al compás de melodías y cantos, justamente. La imprenta. En 1700 los jesuitas construyeron la primera imprenta del Río de la Plata en el pueblo de Santa María. El primer libro impreso fue el Martiriologio Románico. Luego aparecieron la vida de santos, el catecismo guaraní, vocabulario de la lengua guaraní y el arte de la lengua guaraní, del padre Antonio Ruiz de Montoya. Catecismo para los niños en guaraní, por Luis de Bolaños. Explicación del catecismo en lengua guaraní, sermones y ejemplos del cacique, imagínense, del cacique Nicolás Yupaguay, entre varios otros textos. Durante toda su existencia se imprimieron 23 títulos. Las impresiones se hacían en español, guaraní y latín. La lucha con los bandeirantes. Con respecto a este tema, voy a procurar, porque yo tengo ese material con respecto a los bandeirantes, del por qué en la gran mayoría actuaban de esa forma, porque ellos, vamos a decir, más allá de la función que cumplían, tenían ese ensañamiento que se tenía, ¿verdad? Y tiene un tilde doctrinario, ideológico, por llamarlo así, porque ahí explica, voy a pasarlo eso ahora en estos días, le voy a pasar al profesor para que le facilite a ustedes y tengan como información una breve reseña, breve nada más. Porque es importante, yo considero que es importante que ustedes sepan también. Bueno, en San Pablo se había organizado las famosas bandeiras, grupo de conquistadores portugueses que penetraban hacia el oeste en busca de oro y recogían nativos para esclavizarlos y vender en las facendas de la costa y del norte de lo que sería, sí, del Brasil. Las bandeiras destruyeron recientes reducciones. Los portugueses cayeron sobre los pueblos del Guairá, llevándose miles de guaraníes. Luego de una invasión de mamelucos en 1666, Villarrica tuvo que dejar su asentamiento. El Cabildo de Asunción organizó una expedición que derrocó a los bandeirantes, pero no pudo rescatar a miles de guaraníes que habían sido despachados hacia la costa. La defensa del dominio español la realizaron los padres de la compañía con sus nativos y los vecinos de Asunción sin ningún apoyo de la corona.
Expulsión, esto se llama sentido de pertenencia, ¿verdad? Ya que también las personas que habitaban esas comarcas tenían y sentían el arraigo por la tierra. Expulsión de los jesuitas. La relación entre los jesuitas y las autoridades provinciales fueron siempre empañadas por incidentes. La Orden de San Francisco fomentaba San Francisco, lo que acababa de decirle anteriormente en otra diapositiva. Este desacuerdo, todas las veces que le fuera posible, el gobernador general Martín de Ledesma y Valderrama visitó las misiones del Paraná para someterlos a su dominio, pero esto no agradó a los jesuitas, que aspiraban a una cierta independencia política. Bernardino de Cárdenas persiguió a los jesuitas, los que fueron amparados por el gobernador Gregorio de Hinestrosa en 1649. En 1649, el obispo de Asunción, Fray Bernardino de Cárdenas, fue electo gobernador del Paraguay por aclamación popular, invocando la Real Cédula de 1537. Cuando, por la Real Cédula suscrita por el rey Carlos III en 1767, la orden jesuita fue expulsada de España y de todas sus posesiones. Los pueblos y sus recursos económicos pasaron a la administración política. Miles de nativos abandonaron los pueblos y el sistema socioeconómico quedó desintegrado. Y también en esa época el imperio de Portugal los expulsó de sus dominios, porque le convenía a ellos, a los portugueses, que todo dominio español esté, vamos a decir, desprotegido para el avance, ¿verdad?, y la concreción de sus planes con respecto a la expansión del territorio. Cárdenas, uno de los líderes populares más representativos y conflictivos del Paraguay colonial, nació en el pueblo de Chuquiabú, Alto Perú, hoy Bolivia, en 1582. Muy joven ingresó a la Orden de San Francisco y dedicó gran parte de su vida a las misiones de nativos. Fue propuesto para el obispado del Paraguay en 1638, llegando a su sede episcopal de Asunción 2 años después. Hombre enérgico y celoso custodio de la disciplina de la Iglesia, trató de evitar toda intromisión del poder civil en los asuntos eclesiásticos, hecho que lo llevó a un enfrentamiento con el gobernador Gregorio de Hinestrosa. Cárdenas sufrió 2 largos años de exilio y luego de la mediación de la audiencia de Charcas fue restituido a su sede. Para entonces Gregorio de Hinestrosa ya había sido removido por Diego de Escobar y Osorio. Con su retorno, Cárdenas brilló con más fuerza y ante la muerte repentina del sucesor Hinestrosa, los vecinos de Asunción se reunieron en cabildo abierto y lo proclamaron gobernador. El rey de España, Carlos III, decretó en 1717, como habíamos dicho, la expulsión de los jesuitas de su reino. Y el rey de Portugal, José I, decretó lo mismo. Un tiempo después, los indios reducidos pasaron a depender de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco y la Merced. El idioma guaraní. Durante mucho tiempo, los jesuitas estudiaron la rica lengua guaraní, llevándola al plano escrito y consolidaron varios dialectos en su lengua general. Esta variedad fue desapareciendo paulatinamente tras la expulsión en 1767. Pese a su expulsión, fue muy rica y variada la producción bibliográfica y de documentos escritos, conservándose todavía la mayoría. Por lo tanto, es considerada como una vertiente literaria importante en la historia del idioma guaraní. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna consulta? No, ninguna, claro. Todo está claro, bro.
Anotaron, están pasando todos sus nombres y su número de cédula para la presencia justamente de la clase de hoy en el Classroom. No se olviden. Sí, profe. Sí, Ya profe. no. Sí, profe, estamos poniendo en el muro y así también en los comentarios de la lección 4. ¿Está bien, profesor? Perfecto. ¿Y alguna duda? Todo está claro, profe. Todo clarísimo, doctor. Perfecto. Sí. Clarísimo, Y doctor. bueno, ya, como dijo el profesor Juan, a pedido de vosotros, ¿verdad? No le vamos a robar más el tiempo. Que no le culpen después a ustedes por la cátedra de Historia del Paraguay, ¿verdad? Que se están ausentando. Les deseo éxitos y que pasen un buen resto de jornada. Igualmente, Gracias, profe. gracias. Gracias, profe. Muy amable. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Que disfrute de tu cita, doctor. Feliz día, profesor. Gracias. Sí, claro. Hasta luego, profe. Ponela. ¡Sapi! Y después el torneo, el partido este